Hello, everyone, and Hola a welcome, and todos thank you for y joining todas. the Muchas gracias second por AP acompañarnos strategic debate of this year. con motivo de While este everyone is still segundo connecting, we'll just go debate through estratégico some light del año housekeeping. 2025. So, first of all, for Algunos de interpretation, ustedes ya se están this event is incorporando available in a la reunión, English, pero les French, voy a and dar Spanish. unos We invite you to datos pick en your language cuanto a la channel from the organización. start of the debate, Hay as the traducción language may simultánea change throughout the disponible al session. inglés, al You can choose francés y your al language by español y les clicking on the invitamos a que globe at the elijan bottom of your su screen. idioma And you porque can also activate closed los captions ponentes by van a hablar clicking on the distintos CC idiomas a lo symbol. largo de esta reunión. The También presentations for this puede debate will be seleccionar available los in the three subtítulos languages of the pulsando session, CC. and you can Las download the ponencias slides estarán in your disponibles language en los by tres clicking on the idiomas de la link that my sesión. colleagues will También post in the podrán chat. descargar las This chat diapositivas will be our main de form las of presentaciones communication. en sus Please don't respectivos hesitate idiomas. to introduce El chat yourselves and tell us va a where you are ser connecting from. nuestra forma If de you have any comunicar. No technical duden en questions, you presentarse can y decir also de dónde ask se them here. conectan. Si tienen My problemas colleagues will be técnicos, posting no messages duden throughout en the debate decírnoslo and links vía for el you, chat. so Mis please keep an compañeros y eye out for the compañeras chat. también les We will contestarán also en have a el chat. Q&A session Así towards que, the por end of the favor, event. My échenle colleagues un will be vistazo collecting al chat. Y al questions final throughout the different de las presentations, so presentaciones please don't tendremos una hesitate to add your questions in the sesión de chat ruegos y in English, preguntas. French, Así que or vamos a apuntar Spanish. las preguntas del And chat, also, please ya note sean that en this session inglés, is being en francés recorded o en and we will share it español, y in the coming las days so you can contestaremos. rewatch También and se está share it. grabando esta sesión And now I'm pleased to hand over y to les IAP's enviaremos la director, grabación de aquí a Martín los próximos días Benavides, para que who will puedan volver a introduce oír today's este session. seminario web. Thank you Y very sin más much. dilación, le paso la palabra al director del IP, Martín Thank you Benavides. very much, Alexandra. And Muchas gracias, thank you Alexandra. for joining us for Gracias this por second acompañarnos en IEP el segundo debate strategic estratégico debate del for IIEP 2025. para And we el are very happy 2025. to see that there are different colleagues from different part of the world Me already complace ver que hay connecting in this compañeros y compañeras strategic seminar. de todo el This mundo. debate is part of a series for 2025 where Hay we gente de take todos los a continentes, closer así que es look un at motivo de how satisfacción. educational planner can Este promote debate learning equity. forma parte de una In serie one para part of this, 2025 once again, en la message que analizamos A54 más Global detenidamente Cooperation and cómo los Equity, planificadores de la as well educación as for pueden the promover la Learning equidad en Equity el Initiative aprendizaje. and El ADERE. objetivo es promover el Today's session ODS will 4 focus on y trabajamos strategies to en colaboración improve con la learning UNESCO en equity el marco and de la prevent Iniciativa school para la dropouts. Equidad en el As we aprendizaje. know, Hoy nos vamos a centrar marginalized en la learners will prevención del face abandono y la challenges deserción that escolar. make Como it bien difficult saben to ustedes, pursue their los alumnos learning goals. marginados se enfrentan a These numerosos challenges retos may be y related to pueden gender, dificultar ethnicity, language, or other estos social retos barriers, su trayectoria while climate educativa. change further Son retos que exacerbates pueden estar existing relacionados con el género, inequalities. la etnia, el idioma Helping u otras marginalized barreras learners to sociales. succeed in the Pero education estas system dificultades se requires ven también customized solutions, potenciadas por and el that's the cambio purpose of climático. Por this lo tanto, strategic es seminar. importante This encontrar debate soluciones will a medida y spotlight para eso innovative sirven measures to estos improve seminarios learning equity web. and preventing Así que school vamos a poner dropouts de developed relieve in las youth in Latin medidas que America, permitan Europe, mejorar and la equidad Africa. en el aprendizaje y It will especialmente en pay América Latina, particular Europa y attention África. to early Se prestará detection and preventive especial discussions to atención a la reduce detección temprana y a las dropouts. acciones More preventivas specifically, para today's reducir y session will luchar look at contra el three abandono different escolar. Más points. concretamente, la sesión de hoy se First, the key centrará drivers en and tres approaches puntos behind this esenciales. combination of Primero, strategies los to principales detect at-risk students factores y and prevent school enfoques que dropouts. subyacen a la formulación de Second, estrategias para detectar a some los of the main alumnos en challenges that situación de can be riesgo faced by y para education prevenir el authorities abandono when making escolar. such También systems, nos including centraremos en los challenges to principales data retos collection, a los que se enfrentan working las across different autoridades levels of the educativas a system la and hora de aplicar estos cross-sectional sistemas, or especialmente en cross-sectoral cuanto a la collaboration. recolección de datos. But Y also we will también look at tendremos una mirada innovative intersectorial approaches to porque improve nos vamos learning a interesar equity, por las including those colaboraciones. piloted with Y the también support of nos civil society, centraremos en enfoques representing innovadores the para voices of mejorar la equidad en el marginalized learners aprendizaje, and pushing for incluidos policies. los enfoques puestos a prueba con el As apoyo de la always, our sociedad lineup of civil, que speakers include representa las national, voces de international education los alumnos experts, practitioners, marginados y promueve el cambio de academics, and políticas. Y also como siempre, IAP staff entre los members, ponentes y we las plan to ponentes figuran compare and discuss expertos en different perspectives educación and to learn from each other's nacionales, experiences. internacionales, I'm profesionales, pleased to académicos y introduce miembros del our very personal de la strong IPE que lineup of compartirán con speakers for nosotros today. sus perspectivas y First, experiencias. our colleague and Les friend invito Phoebe Schnappes, a currently an recibir honorary researcher a at nuestros the Iberoamerican compañeros y amigos University of que Mexico, son
Silvia Smelkes, que es actualmente investigada honoraria en la Universidad Iberoamericana de México, fundó y fue coordinadora general de Educación Intercultural y Bilingüe en el Ministerio de Educación de México. Y también presidió el Consejo de Administración del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Philippe Le Breton también es jefe de la Oficina de Orientación y Prevención del Abandono Escolar del Ministerio de Educación Nacional de Francia y se interesó a lo largo de su trayectoria profesional por la lucha contra el abandono escolar. Fernanda Luna, una compañera del IPE, que es de nuestra oficina para América Latina y el Caribe. Se encarga, entre otras cosas, de coordinar y supervisar el sistema de información sobre tendencias educativas en América Latina, un sistema llamado CITEAL. También contamos con Irving Fernández Rojas, que es coordinador de la unidad de retención, reintegración y éxito educativo del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. Ha trabajado en diversas instituciones, entre ellas el Instituto Mixto de Ayuda Social, el Instituto Mixto de Ayuda Social. Y también tenemos el placer de recibir a Watsanayi Chitiga, que es actualmente responsable de programas de la Coalición para la Educación de Zimbabue, donde supervisa proyectos que abordan cuestiones relacionadas con la calidad, la lucha contra la discriminación por el género y a favor de la educación inclusiva. Tenemos un panel de ponentes muy interesante y sin más dilación le paso la palabra a mi Thank you, compañera. Martin. Good Miguel morning, Paso. good afternoon, Gracias, colleagues. Martín. To organize our sessions today, we are going to do as we did Estimados compañeros last y time, compañeras, as señoras y Mrs. señores, Paquetá algunas so we are going palabras to give de introducción. 7 minutes Vamos a hacer to como each la of our última vez. speakers, to Cada present ponente their tendrá points 7 to you. minutos And this will para be que followed by a short pueda pues, hacer su roundtable. presentación And y then después we'll de give que you the floor, tendremos una our mesa online redonda de participants. corta So please, as you duración hear y the luego presentations podremos from the colleagues, escuchar input sus your preguntas. comments Así and que questions in the chat during plantaremos the las preguntas presentations. de la And so we'll audiencia y try es to cuando keep podrán about compartir sus 25 comentarios, minutes at observaciones the y end of these preguntas. sessions for an Q&A Y les pedimos que lo session. empiecen a So hacer without en el further ado, chat. I'm going now to hand it over to our Y first antes de speaker, Silvia, cederle la who is palabra going to kick us off. Antes de esto, perdón, A voy a number of ceder la palabra definitions, a Silvia, que and nos va a providing the hablar overview de for una Latin serie de America to conceptos, help us definiciones set up y the nos scene va for a today. presentar una So vista over to general you, de la Silvia. situación en And América Silvia will be Latina. speaking in Silvia, Spanish, adelante. so please Y colleagues, Silvia hablará en go to the español. interpretation Les at invito the entonces bottom a bar poner of your sus screen. audífonos para escuchar el idioma que quieran. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes a todas y todos los que me escuchan. Agradezco mucho al IPE por esta invitación y celebro que se ocupe de la inequidad de los aprendizajes. En esta presentación voy a hablar de los resultados de un estado del conocimiento en el que hemos estado trabajando junto con el Instituto Internacional para la Planificación de la Educación de América Latina y el Caribe. Es una de las 3 partes sobre inequidad de aprendizajes que hemos estado trabajando. Las otras 2 son la realidad que nos dice la estadística y las políticas que se han diseñado para combatirla. La siguiente, por favor. Bueno, en primer lugar, me gustaría comentar por qué consideramos importante hablar de inequidad en los aprendizajes. ¿Podemos pasar la siguiente, por favor? Next one, Feng Shu. Yeah. Primero, porque lograr aprendizajes es el propósito último de la educación. También porque la educación es un derecho humano fundamental que justamente por eso ha de entenderse como el derecho a aprender. Es un propósito del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4. Es la mejor vía para lograr una justicia social duradera, pero desgraciadamente el aprendizaje no se distribuye de manera equitativa. La siguiente, por favor.
¿Qué entendemos por equidad en los aprendizajes? Ya Daniel Wagner en el debate estratégico anterior definió la equidad de los aprendizajes. Entendemos por ello el logro de habilidades fundacionales de calidad para todos y todas, así como de aprendizajes relevantes y significativos en realidades sumamente diversas. Pero lo más importante es que partimos de reconocer que existen condiciones estructurales que constituyen barreras para lograr la equidad de los aprendizajes, por lo que la equidad de los aprendizajes supone una distribución equitativa de los recursos y la participación proporcional de todos los grupos poblacionales en el proceso y en los logros de aprendizaje. La siguiente, por favor. ¿Cómo se distribuye el aprendizaje en la región más desigual del mundo? Pasamos a la siguiente, por favor. En la gráfica se muestra la distribución por quintiles del aprendizaje, quintiles de ingreso del aprendizaje en matemáticas de tercero de primaria en la prueba ERCE, que es la prueba regional de América Latina. La barra azul claro es el primer quintil, el más pobre. La amarilla, el más rico. Pueden verse las grandes diferencias que existen en todos los países aquí graficados. Pero todas las gráficas de distribución de aprendizaje por nivel socioeconómico, por etnicidad, por geografía, se ven como esta. Los resultados de PISA dicen algo similar. Entre pobres y ricos, las diferencias promedio en aprendizaje en América Latina equivalen a más de 4 grados de escolaridad. Son mayores las diferencias dentro de los países que entre los países. Y las brechas no disminuyen en el tiempo. La siguiente, por favor. ¿De quiénes estamos hablando? La siguiente. Los grupos poblacionales a los que menos beneficia el sistema educativo están claramente identificados y fueron objeto de focalización del estado del conocimiento que realizamos. Están los que viven en pobreza, los habitantes del medio rural, los indígenas, los afrodescendientes, los migrantes. Y por otro lado están quienes se encuentran en todas las categorías sociales. Las niñas, los que pertenecen a la comunidad LGTBQ y más, las personas con discapacidad. Hay una alta interseccionalidad, personas concretas que acumulan desventajas. La siguiente, por favor. En lo que sigue, me refiero a lo que nos dice la investigación sobre la inequidad de aprendizajes en América Latina. Para explicar la inequidad, encontramos dos grandes tipos de condiciones. En primer lugar, las estructurales, que son externas al sistema educativo, pero que el sistema educativo no parece comprender, no reconoce y no enfrenta. Son, por un lado, condiciones socioeconómicas, tanto de la familia como de la región en la que se vive, y por otro lado, condiciones propias de la enorme diversidad cultural en nuestra región, que es insuficientemente reconocida y atendida a pesar de su riqueza. La siguiente, por favor. Y en segundo lugar, la siguiente, las condiciones internas al sistema educativo sobre las cuales hay posibilidades de maniobrar de las políticas y de los docentes. Están las que tienen que ver con el diseño de políticas y la gestión del sistema educativo, así como la distribución de los recursos, que es inequitativa, y el énfasis en el acceso al sistema educativo, pero no en la pedagogía, que es lo que permite el aprendizaje. Luego también están las que tienen que ver con los docentes y con las políticas integrales de formación, de apoyo y de profesionalización de los docentes. Y por último, las relacionadas con el currículum y las prácticas pedagógicas que adolecen de falta de adaptación a los contextos y a las lenguas diversas, no son inclusivas y son instruccionales más que formativas. La siguiente, por favor. Lo grave es que entre ambas condiciones, las estructurales y las internas, existe una perversa relación. Las y los estudiantes más marginalizados reciben menos recursos, una atención más pobre, contenidos desadaptados, enseñanza en una lengua distinta a la propia, y en general no se atienden las barreras externas al aprendizaje.
La consecuencia es que los sistemas educativos terminan reproduciendo las grandes desigualdades sociales y no se reducen las brechas. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que tiene que cambiar? Hay recomendaciones que también surgen de esta revisión de la literatura, de las investigaciones que se han hecho en América Latina y que son fruto de mucho consenso. La primera es que las reformas deben de ser sistémicas, atendiendo a los más factores posibles para hacer la sinergia necesaria para atender un problema que es complejo. También es indispensable reconocer la diversidad y atenderla. No sirven las soluciones universales que suponen una población homogénea. Esencial resulta transformar los criterios para distribuir los recursos, dando más recursos y mejores a quienes más lo necesitan. Hay que reconocer que las y los maestros son los agentes que van a hacer la transformación posible y hay que trabajar con ellas y ellos y apoyarlos. Y es necesario dar mucha mayor importancia a las transformaciones de naturaleza pedagógica que se traduzcan en prácticas inclusivas en el aula. Y hay una recomendación fundamental. Dadas las condiciones estructurales, los sistemas educativos no pueden solos. Es tiempo de favorecer y fortalecer los enfoques intersectoriales que incidan sobre las condiciones externas que afectan los aprendizajes. Y en eso pensamos que el IIPE puede ser clave. Les agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias, Silvia. Thanks a lot, Silvia, for sharing with us the different internal and external Muchísimas factors that gracias, are important to Silvia, take por into account estos when talking about factores learning equity and also sharing importantes. this Es list of verdad que different cuando se habla de policies to equidad address learning equity. en And so materia this de is a smooth aprendizaje, transition hay with our muchas next presentation políticas that will que be se made tienen by que Philippe Breton implementar. O from sea the que es una French excelente Ministry of transición Education. As Philippe is hacia going to la share with presentación de us Philippe Le in Breton, details que the representa type el of sistema policies that is educativo currently francés put in y place que by nos the va French a Ministry to hablar de las prevent, to intervene, políticas and also to bring actualmente directives to ejecutadas go desde el out gobierno in the French francés context. para luchar So contra el over to you, abandono Philippe, and escolar Philippe will en be el talking in contexto French francés. Tiene usted la during the palabra. presentation. Philippe hablará en francés. Así que por favor elijan la lengua de Merci su beaucoup Muriel, traducción. bonjour à toutes et à Muchas tous. gracias, Grand merci Muriel. pour Hola a cette todos y invitation à todas. Muchas participer à ce gracias débat por haberme qui est invitado a vraiment participar en au este cœur debate des politiques que publiques que nous se menons encuentra en el en centro de las France. políticas públicas que llevamos a Présenter cabo en la Francia. politique de lutte Hablar contre de le décrochage scolaire que nous política contra déployons en France en de 7 política minutes, de c'est un lucha défi, contra el mais abandono essayer de escolar le en 7 relever aussi minutos es efficacement un que auténtico possible. reto, pero voy a Merci de passer intentar la slide suivante. aceptar este reto. Diapositiva siguiente, por favor. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Bien. Voilà, je voudrais commencer Quisiera par empezar m'appuyer sur diciendo deux que indicateurs qui nous permettent hay de dos mesurer indicadores le que nos décrochage. permiten Un premier en medir flux el et un abandono. second en stock. En France, chaque année, En Francia, cada 76 000 año, jeunes quittent le 76.000 système scolaire jóvenes sans diplôme abandonan la ou escuela qualification, sin un título ce qui o est assez cualificación, lo considérable. cual Et es donc, c'est ce premier indicateur elevado. de Y flux ese que primer je souhaitais indicador de présenter au flujo départ. es lo que En quería stock, cette destacar fois, a modo de si l'on introducción. regarde Otro parmi la indicador, population des jeunes si nos âgés de fijamos 18 en los à jóvenes 24 de ans 18 a qui ont quitté 24 años de le edad système que scolaire han précocement, abandonado c'est-à-dire el qui sont sistema escolar de sans forma diplôme, sans precoz, qualification es et hors decir, système de sin formation, diploma, sin eh bien, cualificación on y observe sin que formación, la ¿qué part es de lo ces que jeunes s'élève constatamos? à Que esta parte de estos jóvenes 7,6%. asciende a Et ces indicateurs, 7,6%. eh bien, Y esos évidemment, ils indicadores, como es obligent lógico, à agir nos car cela llevan représente a tomar cartas en un el coût asunto. Eso individuel, bien representa un entendu, pour chaque jeune coste concerné, individual et para à cada l'échelle joven de la nation, un afectado, coût pero social, también car on fait aujourd'hui representa un chômage, coste d'emploi para la précaire, sociedad en pauvreté, términos de desempleo, d'isolement, empleo de precario, délinquance, pobreza, et aislamiento, un coût delincuencia, économique entre aussi, otras cosas. selon une Y étude también récente qui a un été menée coste en France par un económico. cabinet Según un très estudio sérieux, eh bien, reciente en Francia llevado a cabo por chaque un jeune bufete décrocheur afamado, cada coûte joven en situación de abandono 340 000 escolar € le pour sa vie. cuesta 340.000 C'est un coût euros a qui lo prend en largo de compte à su la fois le vida a manque à la gagner sociedad. pour le pays, c'est-à-dire Esto les tiene en revenus cuenta moins el lucro importants qui sont cesante y ceux los des jeunes ingresos décrocheurs más tout au long de la bajos vie, donc que moins de rentrées cobrarán d'impôts, estos et le surcoût jóvenes y también qu'engendre el eh bien, sobrecoste les aides generado
a por les las dépenses de santé, les jeunes décrocheurs prestaciones plus exposés sociales, aux problèmes de gasto santé, sanitario, porque los justice aussi, il y a jóvenes plus de que están en situación de délinquance abandono parmi les escolar décrocheurs. luego Et donc tienen un una coût très salud élevé par peor. Así que décrocheur el tout au long coste de leur vie por pour la société. persona que abandona la Et escuela es si vous superior al multipliez resto de los 340 ciudadanos. 000 euros Y si se par le multiplican nombre estos de jeunes qui sortent du 340.000 système euros por el éducatif número de chaque année, jóvenes par que se 76 000, salen del eh bien, on sistema obtient un educativo, coût économique 76.000, considérable qui s'élève à llegamos a 26 un milliards coste astronómico, au total, 26.000 donc millones de pour une euros génération al año. de Y décrocheurs tout au long de para leur tan vie, solo una soit 26 generación milliards de personas d'euros en que situación de coûte abandono une génération escolar. de Eso es lo que décrocheurs. cuesta Donc una cela oblige generación à de agir. personas que Et abandonan la merci, passer escuela. la slide suivante. Diapositiva siguiente. Eso nos lleva a tomar cartas Et en el oui, asunto. merci. À agir en France, mais au-delà, Tenemos que parce que actuar en la lutte Francia, contre le pero décrochage no scolaire est solo vraiment porque la lucha une contra el politique abandono y la menée deserción en Europe escolar depuis de es una nombreuses années, política depuis europea l'année 2000 desde hace précisément, avec el une año stratégie qui a été 2000, définie con una à estrategia que Lisbonne, se qui visait à elaboró faire en de l'Union Lisboa, européenne une Portugal, économie de que la pretendía connaissance hacer de la Unión et Europea una de economía de los la conocimientos compétitivité. y de la Une competitividad. stratégie qui a Una clairement identifié estrategia l'éducation que et la formation comme des identificó leviers la educación y la reconnus comme formación des y leviers clés capacitación como de cette palancas transformation et avec un clave de la décrochage scolaire qui a transformación. été identifié comme un frein majeur à Y l'inclusion el abandono sociale, escolar à se identificó l'employabilité des como jeunes. Et una donc, on a rémora, fixé un dès le début obstáculo a des la années 2000 integración de los à l'échelle jóvenes en la européenne sociedad. des objectifs Así de que a réduction principios de de los sortie años précoce 2000 du se système fijaron éducatif. Un premier objetivos objectif para en reducir la tasa 2010 de était abandono de escolar réduire à prematuro. En 10% les 2010, parts de jeunes de reducirlo 18 à al 24 ans 10% para los sortis jóvenes de précocement du système 18 éducatif, a mais on n'a 28 pas réussi à años atteindre de cet edad. objectif Pero no et logramos il a este été objetivo renouvelé pour y 2020 se et pour postergó al 2030, 2020. une Y nouvelle para impulsion a été 2030 donnée à l'échelle se dio européenne un et nuevo on a ímpetu fixé a un nivel objectif de europeo y se réduction marcó du un taux de sortant objetivo de précoce du système reducción de la éducatif tasa de à moins del abandono de escolar a 9%. menos del Alors vous avez 9%, ici à insisto, droite de aquí al l'ensemble des pays de 2030. l'Union A la européenne qui sont derecha classés tienen un sur cet histograma con todos indicateur los países de taux miembros de la de Unión sortant Europea précoce du con su système tasa éducatif de abandono avec escolar precoz. une moyenne européenne Y qui vemos s'élève que à la media europea 9,5% asciende a et une grande un disparité entre 9,5%. les Y pays hay puisqu'on voit que profundas cela disparidades va entre de países, 2% en porque Croatie esto jusqu'à va de un 2% 16,6% en en Croacia Roumanie. al Alors en 16 y France, pico por le ciento niveau en Rumanía. que nous connaissons En du Francia, décrochage el est nivel plutôt de abandono escolar o la favorable tasa que es d'autres pays. más Nous favorable que en avons otros países. notamment obtenu des progrès notables depuis Hemos plusieurs granjeado années, hein, depuis le début des années progresos 2010 avec une importantes politique très desde volontariste el año de lutte contre le 2010 décrochage con scolaire. una política Notre taux de sortie proactiva de précoce du lucha système contra el éducatif est abandono passé escolar. Nuestra tasa de de abandono 2010 escolar à de precoz pasó de 11,3% à 11,3% en 8,2% en 2010 a un 2018 et à 8,2% en 7,6% en 2018 y a un 2023. Mais 7,6% en ce 2023. taux, Pero évidemment, il masque des esa disparités tasa territoriales très importantes. esconde Nous disparidades avons des territoires territoriales en France qui sont profundas. très Hay touchés regiones par en le phénomène Francia du muy décrochage, puisque afectadas por el abandono 7,6%, ça escolar représente y este à l'échelle de notre pays 7,6% 420 000 jeunes. representa Et donc, c'est assez 420.000 considérable. Et même jóvenes si nous avons franceses. progressé et déjà Es atteint una l'objectif cifra elevada. fixé Y par aunque l'Union hayamos européenne, il alcanzado el nous faut objetivo de redoubler la Unión d'efforts pour Europea, faire mieux. tendremos que Ces 420 ponernos 000 jeunes manos a la touchés par le obra para décrochage reducir el número nous y de obligent. Et d'ailleurs, jóvenes nous craignons afectados. une Y augmentation de hecho, prochaine du décrochage tememos un suite à la aumento crise del Covid abandono et escolar à ces tras problèmes la de pandemia de santé mentale que COVID-19 y los malheureusement nous problemas observons asociados de beaucoup salud chez les mental y jeunes et qui psíquica peuvent être là un observados facteur entre los important jóvenes. de Esto décrochage. puede que sea Je vous un propose de factor rentrer maintenant dans importante le de détail de abandono la escolar. politique Si les française parece, vamos avec la ahora slide a hablar suivante. de política nacional francesa con la Merci, diapositiva passer la siguiente. diapositive suivante. Voilà. Je Bien, voudrais vraiment rebondir quisiera sur les propos qui ont été tenus abundar en lo précédemment dicho par por Sylvia. Silvia Il y a anteriormente. effectivement Efectivamente, plusieurs facteurs qui peuvent expliquer existen le varios décrochage, des facteurs factores que pueden liés explicar el aux abandono élèves eux-mêmes, escolar, aux jeunes eux-mêmes, factores relacionados con faible los jóvenes y motivation, los alumnos, des una problèmes falta de émotionnels, des problèmes motivación, de problemas confiance en soi, des problèmes emocionales, cognitifs, falta de et puis autoestima, des facteurs problemas liés à
cognitivos l'institution y elle-même, luego problemas ça a été relacionados en con France la une grande prise de institución conscience dans les années misma. En 2010 los de se años dire que 2010 en l'institution pouvait Francia, la générer gente se du percató décrochage de par que la des problèmes de escuela climat como tal scolaire, par des podía problèmes pues, de pédagogie, propiciar de el gestes abandono escolar professionnels por des enseignants. Et falta c'est la de raison pour laquelle on a souhaité répondre seguimiento à psicológico, cette problemas problématique de asociados décrochage de a façon los docentes. globale, Y en por eso prenant en hemos compte querido adoptar un ce enfoque holístico, ce caractère tomando en multifactoriel consideración du esta processus du vertiente décrochage, et donc en multifactorial del inscrivant des abandono actions escolar. sur Y trois hemos axes. La apostado por prévention d'abord, acciones en torno a qui tres ejes. correspond aux Primer actions eje, et la dispositifs visant à prevención, es decir, encourager la acciones y medidas persévérance para scolaire. fomentar la C'est un permanencia terme de de los persévérance, alumnos on en l'a la emprunté à escuela nos amis o québécois depuis remanencia. longtemps. Ese es un Une approche concepto de Quebec, positive, porque en Quebec responsabilisante, centrée sur tienen l'élève un du enfoque décrochage. centrado Et en el donc, alumno pour para luchar faire en sorte que contra les el élèves abandono ne décrochent escolar. pas, eh bien, Y lo il que faut queremos es favoriser les que conditions de leur los accrochage alumnos et no donc abandonen la travailler escuela. Así que hay que avec hacer des que enseignants bien formés, permanezcan. avec un Para eso climat scolaire necesitamos docentes qui bien soit capacitados, qui un clima favorise les escolar apprentissages, en favorable, accompagnant aussi mieux les élèves à acompañar l'orientation pour también éviter a les los orientations alumnos, subies, en créant orientarlos également autour de chaque mejor, jeune des alliances éducatives, en crear faisant du lien alianzas avec les educativas familles. con los Et jóvenes donc tout cela doit entre contribuer padres y à la persévérance profesores. scolaire Eso et ha contribuer de à mejorar prévenir la le permanencia décrochage. escolar Le y luchar deuxième contra el axe abandono de notre escolar. politique, c'est un Segundo axe eje de nuestra d'intervention. política Il s'agit es d'intervenir un très eje rapidement dès les premiers signes de intervencionista. décrochage, Queremos dès les premières intervenir absences, nada más dès detectar qu'on las observe des primeras difficultés señales de lourdes abandono au niveau escolar. scolaire, et on peut y répondre de diverses Y façons eso es par des parcours posible aménagés de de distintas formation, par maneras, des con sessions cursos de de formación remobilisation pour adaptados, permettre aux élèves sesiones de redonner du sens à leurs removilización apprentissages para et darle les sentido y remotiver. significado al Et puis le troisième aprendizaje axe, y eh volver bien, a c'est celui de la motivar a los jóvenes. prévention, Tercer qui est eje, un axe qui porte sur remediación. donc les Es un actions eje qui que remédient versa au sobre décrochage, qui s'adresse lo que aux permite jeunes en luchar rupture effective de realmente parcours. contra el Il abandono s'agit là escolar. d'offrir Acompañar a los eh bien, jóvenes une offre a volverse a diversifiée de formar, solutions. En ofrecerles éducation nationale, nous soluciones avons développé par diversificadas. exemple des En micro-lycées Francia qui hemos proposent des montado pédagogies différentes, microescuelas innovantes et secundarias qui con permettent una donc pedagogía de raccrocher novedora. les élèves. Nous avons des Eso partenaires au permite niveau local de la removilizar y formation remotivar a los qui jóvenes. proposent aussi d'autres También solutions proponemos de otras retour en soluciones formation. Et para toutes ces solutions donc reanudar una eh bien, sont formación y una proposées aux jeunes en capacitación. fonction Eso es de lo que leurs les propone a besoins los jóvenes en et base a il s'agit sus vraiment de répondre de façon necesidades. personnalisée Lo que queremos à es ces ofrecer una solución situations très différentes d'un jeune individualizada, à l'autre personalizada, porque la situación varía mucho de décrochage. un joven a otro. La slide suivante, s'il vous plaît. Diapositiva siguiente, por favor. Alors, je voudrais vraiment insister sur le fait que la politique que nous menons en France est une politique partenariale qui mobilise vraiment un très grand nombre d'acteurs à toutes Me les mailles gustaría decir que de también l'organisation la administrative educación et en du Francia pilotage de la lutte busca contre le también décrochage scolaire. la D'abord, au lucha niveau national, contra c'est une el politique qui est abandono portée par escolar l'ensemble du gouvernement, y politique también la interministérielle qui política se mobilise tout media particulièrement, de bien manera sûr, interministerial y plusieurs moviliza ministères, dont le ministère varios de l'Éducation ministerios. nationale, mais Esto incluye el pas Ministerio de la seulement, Educación le Nacional, ministère pero du no Travail, le únicamente ministère ese, en charge también de el Ministerio de l'Agriculture, Trabajo, el Ministerio puisque au de sein de ce ministère, il y Agricultura, a un enseignement agricole avec debido a que en ese des élèves ministerio qui peuvent existe la décrocher dans cet enseñanza enseignement. Eh bien, por la donc ces pedagogía agrícola ministères y hay alumnos que collaborent pueden atender pour ese tipo de piloter les cursos, actions de así que lutte los contre le ministerios décrochage colaboran scolaire. para poder Au niveau le pilotear plus las local, acciones de c'est-à-dire lucha contra el dans abandono les établissements escolar. scolaires A eux-mêmes, nivel más local, es on decir, en a los establecimientos mis en place des escolares groupes de por sí prévention du mismos, décrochage hemos puesto scolaire en qui marcha réunissent des un sector de acteurs prevención aux compétences del abandono escolar y complémentaires, también estamos variées, des buscando professeurs, tratar de des encontrar acteurs de la sphère médico-sociale, la de la participación de sphère profesores, éducative. actores del servicios médico-social, de la esfera educativa. Est-ce que vous m'entendez cette fois? ¿Ahora me escuchan bien? C'est parfait. Sí, vraiment. me escuchamos Voilà, muy bien. voilà, il vous reste peut-être 4-5 minutes si vous pouvez. Oui, Le quedan je unos vais, 4 o bien 5 sûr, je minutos vais nada veiller más. à
ne pas dépasser le temps. Donc une Sí, politique voy a tratar partenariale, je le de disais, asegurarme des de no établissements, ir, un groupe de no alargarme prévention el des décrochages tiempo. scolaires Bueno, yo et un decía que référent también hemos puesto en décrochage marcha scolaire. un grupo Des de acteurs qui, au prevención del niveau abandono local, escolar. maille Hay infra, actores que a départemental, nivel, sont organisés a en nivel local réseau. Il y también a un se quieren réseau organizar de tous les établissements en scolaires redes. qui Hay couvre redes en plusieurs todos los communes. establecimientos On appelle le réseau escolares. Esto formation, qualification, emploi. abarca Et distintas puis le réseau comunas des plateformes de suivi et y d'appui aux también décrocheurs, réseau hay qui una associe plataforma o le red réseau focal de l'éducation nationale, para mais aussi prevención una vez más tous del les abandono partenaires y locaux de que la agrupa formation et de no solo l'insertion los des grupos jeunes. locales, pero Et también a donc, todos ces las partenaires qui partes peuvent interesadas proposer para une offre de solutions aux jeunes la décrocheurs prevención suffisamment del abandono diversifiées pour escolar y que répondre à la ayuda diversité des besoins. mediante Et puis distintas cette acciones politique, elle est para el abandono partenariale aussi escolar. avec les régions, les Esta collectivités política también territoriales, qui está sont chargées depuis 2015 en asociación con de coordonner les actions de lutte políticas a contre le nivel décrochage regional, scolaire au porque a titre nivel de leur regional responsabilité en los matière centros están a de cargo soutien au de développement économique también et ayudar con el de formation desarrollo professionnelle. económico y de la formación Diapositive suivante, profesional. s'il vous plaît. Disposi- Cette Diapositiva siguiente. coordination d'acteurs, elle s'appuie sur un système d'information Los actores dédié, le se système apoyan interministériel d'échange d'informations qui a été mis en place dès sobre el 2011 sistema en France et qui nous interministerial de a intercambio de la beaucoup aidé información à que repérer se puso en marcha les el año décrochages 2011. et les décrocheurs. Esto nos Ce ayuda a système, il evitar s'appuie sur el des abandono déclarations escolar una vez sortant qui sont faites más. dans les établissements scolaires, También vous se voyez à gauche, basa en et la información que hay donc en les las noms instituciones des escolares, élèves como pueden ver sont a la transmis au izquierda, système y el et número on va de regarder si l'élève estudiantes qui est se sorti envían. de tel établissement, eh bien, on le Y se retrouve trata dans de un ver autre que los établissement alumnos que han à l'échelle dejado de l'académie, à l'échelle plus globale du pays tout entier. la Et on escuela se regarde encuentran aussi en otras s'il n'est pas dans une partes y autre también base queremos ver si no portée par está un tal autre vez en otra base ministère, de une base datos, de una la base de datos formation tal en vez de un ministerio, apprentissage, la base por aussi ejemplo el de de l'emploi avec des structures d'accompagnement formación des o jeunes aprendizaje vers superior, l'emploi, les o missions también locales qui acompañamiento de los jóvenes saisissent des para el informations empleo, concernant les jeunes y que se qui les utiliza toda la accompagnent. Et donc, información ce croisement de données eh para bien, permet trabajar con d'aboutir los à une jóvenes liste de que jeunes acompañamos. qui sont Todas estas potentiellement en referencias cruzadas situation de nos permite décrochage llegar a una lista lorsqu'on de ne les retrouve alumnos nulle part. que Et tienen cette liste de jeunes, potencial eh bien, elle abandono est escolar y transmise que no à une podemos encontrar en plateforme ninguna parte. de Y suivi et d'appui aux esta décrocheurs, la información se SABL, la transmite plateforme a la donc qui SABL, regroupe tous les una partenaires au niveau plataforma local pour que proposer agrupa a todos des los solutions. socios Et a donc, nivel cette local plateforme para contacte proponer les jeunes soluciones. et Esta examine leur plataforma se situation pone et en leur contacto propose con los une jóvenes, analiza su solution situación adaptée. y les Mais propone una solución ce adaptada. SIEI comporte un certain nombre de limites. Esta CIDI D'abord, tiene il ciertos límites. ce repérage n'est fait que ponctuellement. Au départ, c'était 2 fois dans l'année. Nos dimos Depuis 2022, nous cuenta avons progressé, que nous le faisons desde cette fois 2020 hemos tous les mois. tenido muchos Mais tous les mois, progresos, c'est pas suffisant. Et c'est pour pero ça que tener un je vais vous le apoyo présenter o après. Nous revisión avons souhaité mensual no es progresser suficiente, pour être pero pour faire queremos un repérage plus fréquent. tener una Ensuite, mirada l'autre limite, c'est o que les hacer jeunes un repérés asesoramiento on ne más les repère qu'à frecuente. partir de 16 Asimismo, ans, nos hemos c'est-à-dire dado cuenta au que moment où l'école n'est plus obligatoire. recibimos a Les los jeunes jóvenes avant a 16 partir ans de qui los 16 décrochent, años. eh bien, Antes de eso, sont la des escuela jeunes es qui obligatoria. relèvent de l'obligation scolaire Entonces, et donc sont traités au después titre de de los 16 años, l'absentéisme et on ne se, les repère pas par se ce trata que système d'information. a estos Et chicos puis ce no se système, eh bien, il les comporte des reconoce según doublons, il comporte des faux nuestra décrocheurs, plataforma des de décrocheurs información porque repérés ya no à están tort, obligados a la escuela. ou à También l'inverse vemos que des a veces jeunes hay duplicación non en las bases repérés. de Et tout datos cela ne nous permet pas o que a d'avoir des veces no se statistiques identifican très los robustes. abandonos. Et donc, l'outil est imparfait. Entonces C'est la las raison pour laquelle nous estadísticas souhaitons no son muy progresser sólidas. en transformant le Nuestra système herramienta no d'information. Et es c'est ce que je perfecta. vais vous montrer sur la slide suivante qui sera Y ahora les quiero la dernière hablar sobre una diapositive política que je vais présenter. reforzada, que es Donc, mi une última politique que nous diapositiva. avons souhaité renforcer La política que à partir de queríamos 2020 reforzar déjà, avec la mise en place d'une tuvo lugar desde obligation de 2020 formation pour con tous les la jeunes obligación de la de 16 formación para todos à los jóvenes de 18 ans. 16 a 18 años de edad. Vraiment une mesure très forte qui a été Realmente es una instituée, où medida on a muy changé de paradigme. Auparavant, sólida on repérait que les hemos décrocheurs et on leur implementado. Hemos proposait de cambiado de revenir. paradigma. Nous avons même en Antes, 2015 a institué quienes un tenían un droit abandono au escolar les retour en proponíamos formation, volver. mais Ahora les también jeunes hemos disposaient instituido ou un non de ce droit. derecho À partir de al retorno a la 2020, on a formación y souhaité también obliger les jeunes à desde être 2020 hemos querido obligar a los accompagnés jóvenes ou en formation entre a 16 et recibir un 18 ans pour acompañamiento o tener una garantir leur formación entre accès los à 16 une y 18 qualification. años para Alors cette garantizar obligation, su elle s'adresse acceso a aux la jeunes, bien educación. sûr, mais aussi à l'institution elle-même. Cela nous a obligés à les repérer tous También de façon fiable esto et nos ha à permitido les
ubicar a accompagner los vers des alumnos de solutions manera de
retours confiable y information hemos podido qui también darles útiles correspondent à leurs besoins. de Et información que pour être corresponden a sus plus efficace, eh necesidades. bien, nous avons Para décidé ser de más transformer eficaces, notre hemos système decidido d'information, un système transformar nuestro d'information qui est sistema de présenté información. ici avec à gauche Este d'abord sistema lo pueden ver une primero a la application izquierda. de Había un prévention aplicativo de qui vise prevención. vraiment dans chaque établissement scolaire Este à aplicativo identifier buscaba la les élèves en identificación risque de de décrochage, los c'est-à-dire alumnos des élèves con riesgo de abandono escolar. chez qui on peut observer déjà de premiers signes de Es décrochage à decir, ya travers hemos des observado absences, à travers signos des de résultats abandono scolaires qui escolar, baissent, con une perte de motivation, ausencias, etc. Et pérdida donc de la tout cela motivación, doit créer une notas alerte bajas, et etcétera. Así donc buscamos crear una alerta mobiliser l'équipe éducative pour y movilizar al equipo intervenir avant que educativo l'élève para ne que décroche. Mais intervenga lorsque l'élève antes que décroche el alumno effectivement, eh abandone bien, la escuela. les Pero antes que el signalements alumno abandone la sont faits escuela, ou obviamente seront faits, hay puisque ce système señales est encore en cours de transformation, dans y ese sistema un SI todavía está en proceso transformé de evolución. plus efficace Se qui nous va busca nous permettre d'avoir des encontrar informations métodos plus más robustes eficaces para avec tener ce SAS información qui va más croiser les données confiable, avec toutes así les como bases el de données SAS, que nos disponibles permitirá tener permettant acceso a todas las bases d'essayer de de datos retrouver les jeunes disponibles y qui nos sont sortis de permitirá leur établissement encontrar a los et avec des jóvenes que systèmes han abandonado techniques la qui escuela. permettent de También d'éviter hay les un doublons sistema et de técnico que nos s'assurer que permite evitar las les jeunes repérés sont duplicaciones effectivement décrocheurs de et información y les asegurarnos que en élèves efecto et estos jeunes alumnos han abandonado repérés, la eh bien, escuela. toutes leurs informations Podemos seront ubicar transmises hacia los prochainement jóvenes dans y la une base de données información communautaire, se c'est-à-dire traslada a una partagée base de datos par l'ensemble comunitaria. des acteurs locaux Esto quiere réunis decir au que la sein comparten de todos los l'instance de actores coordination que je locales présentais, la plateforme de de suivi la aux instancia de décrocheurs, coordinación cette que yo UPSAD. Donc, tous les acteurs mencioné, prochainement pourront esta se SAD, connecter à cette base de données todos et los interagir avec la alumnos base, que han c'est-à-dire abandonado la escuela pueden conectarse a seront esta informés base des nouveaux décrocheurs y podrán, repérés, mais pourront aussi que les permite transmettre también ver a los nuevos des abandonadores informations de escolares, así suivi, como compartir des información de informations liées aux seguimiento, solutions información proposées ou mises vinculada a en las place soluciones pour les jeunes. Et propuestas donc, que vous queremos voyez la implementar flèche para dans los les deux sens jóvenes. qui Aquí pueden ver va que la flecha donc va en ambos faciliter le sentidos. travail et nous Lo permettre que d'être buscamos es plus efficace facilitar à tous les nuestro échelons trabajo y et ser donc, más in fine, nous eficaces a permettre todo d'avoir nivel. des indicateurs También nos statistiques permite tener très précieux en indicadores termes de repérage et de suivi estadísticos à toutes les muy mailles, buenos au niveau local para comme el à l'échelon seguimiento a nivel départemental, local, así régional como et a nivel national. Et ces departamental, indicateurs nous seront évidemment regional y très nacional. précieux Estos pour piloter les indicadores actions son de lutte muy contre le valiosos décrochage scolaire. para poder Voilà, c'est luchar sur contra el cette belle abandono escolar. perspective que l'on espère pour Con 2026 todo que esto je terminerai esperamos mon propos. cambiar el sistema para Philippe. 2026 y así Et termino. ça va Muchas faire la gracias, transition Philippe. avec notre prochaine Ahora présentation, parce que podemos maintenant, cambiar on a va entendre nuestra votre siguiente homologue presentación porque ahora côté vamos a costarricain, escuchar a su Irving, qui homólogo occupe la même en position que Costa Philippe, mais Rica, dans le ministère Irving, de l'Éducation quien au tiene Costa el mismo Rica, puesto que qui est Philippe, en pero en charge el de la Ministerio de la politique de Educación décrochage en Costa scolaire, Rica y avec, comme on va está también l'entendre encargado aussi, de la un système política très fort de contra el base de données, abandono de escolar y système también ha implementado d'information un sistema de base de pour datos, de sistemas de la détecter les información para poder décrocheurs de detectar façon précoce. a Ce los sera l'occasion potenciales de comparer un alumnos peu que abandonen la les deux escuela modèles et les deux perspectives. y así podemos Merci comparar las dos Philippe, et donc c'est à perspectivas. vous Irving. Muchísimas gracias, Philip. Ahora, Irving, le doy la palabra. Bien, pues primero que nada, muchísimas gracias en nombre del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica al IPE por esta invitación. Al igual que Philip, haré el esfuerzo por tratar de condensar en pocos minutos lo que ha sido la experiencia de nuestro país. Solamente me confirman que se pueda ver la presentación para iniciar. Si c'était pour verla. Perfecto. Bien, voy a hablarles acerca de lo que en nuestro país hemos venido desarrollando para promover la permanencia estudiantil y particularmente cómo mitigar los efectos de la exclusión educativa. Antes, tal vez para las personas que están conectadas a este debate, hablarles de características generales de nuestro sistema educativo. Costa Rica para este año tiene un reporte de un poco más de 1 millón de personas en el sistema educativo que están distribuidos en 5 ofertas que van desde la educación preescolar o de primera infancia hasta la educación de personas jóvenes y adultas. Nuestra organización administrativa cuenta con 3 viceministerios, 15 direcciones de nivel central, 27 direcciones de nivel regional y
un poco más de 5.000 centros educativos, de los cuales 600 son privados. Si alguien quisiera consultar cada una de estas instituciones, ver su georreferencia, pues queda en la presentación. Precisamente lo dejo ahí a manera de referencia. Pues bien, para hablar de los sistemas de alerta temprana, creo que lo primero que tenemos que hacer es contar qué es lo que ha hecho Costa Rica en los últimos años. Nosotros hemos venido trabajando esto ya desde hace bastante tiempo y a partir de los resultados obtenidos, pues Costa Rica ha tomado la decisión de ir institucionalizando los diferentes procesos y concretamente ha creado una instancia que es la que coordina, articula y promueve todas las políticas relacionadas con la permanencia estudiantil. Esta instancia es la UPRE, la unidad donde yo trabajo. Ahí básicamente nos abocamos a mitigar los efectos de la exclusión en general, tratando de abordar dos grandes áreas. Por un lado, ya lo mencionaba, la permanencia, es decir, que nuestros estudiantes continúen en el sistema educativo y avancen en sus trayectorias escolares. Y por otro lado, la reincorporación, es decir, cómo hacemos para que las personas que han sido excluidas del sistema puedan eventualmente continuar. Para poder hacer esto, ¿quiénes participan? Pues bien, es un trabajo que se hace de forma articulada entre los diferentes niveles de responsabilidad de nuestra estructura, entiéndase desde el nivel central, el nivel regional o subnacional, como se entiende en algunos contextos, y por supuesto en los centros educativos. El músculo operativo para poder hacer esto ha llevado a generar una política donde se constituyen equipos en cada una de nuestras regiones y consecuentemente en cada una de las instituciones educativas. Evidentemente, cada institución, a partir de su contexto, de los recursos disponibles, constituye esta estructura, ¿verdad?, para poder dar viabilidad a las políticas que eventualmente se van generando. Paralelamente, existe también una serie de articulaciones con diferentes instituciones y principalmente de carácter multisectorial en el entendido de que el abordaje de la exclusión educativa por su naturaleza, siendo un fenómeno multicausal, amerita generar diferentes respuestas precisamente para una atención pertinente. La exclusión, ya muy bien lo han mencionado anteriormente, pasa por diferentes variables, por diferentes dimensiones y para poderla eventualmente atender habrá que generar articulación y respuesta, como mencionaba, a diferentes sectores. Esto se ha concretado específicamente en una serie de instrumentos de política educativa, protocolos, lineamientos, con los cuales se va dando la pauta para que todos estos equipos año con año puedan ejecutar su trabajo y eventualmente también se van definiendo cuáles son las diferentes acciones que hay que hacer para los distintos riesgos que se van identificando. Todo este material que hemos generado queda también disponible en el enlace que ustedes ven en pantalla, que también con mucho gusto podrán consultar cuando lo necesiten. Pues bien, esto es lo que nos ha llevado precisamente dentro de estos instrumentos de política educativa a construir un sistema, una herramienta de alerta temprana, herramienta que venimos implementando desde el año 2015, pero no es sino hasta el año 2022 donde damos un salto cualitativo importante como sistema y es crear precisamente un módulo que utilizan la totalidad de los centros educativos de nuestro país, tanto públicos como privados, no solamente para poder hacer los registros de matrícula, permanencia y demás, sino principalmente para identificar condiciones de riesgo que comprometen la continuidad de las trayectorias educativas. Esto lo hacemos en una plataforma, la plataforma Ministerial Saber, que en resumen es la que condensa la información sustantiva de de los indicadores educativos con los cuales se toma decisión en nuestro ministerio. Pues bien, el sistema de alerta temprana o este módulo SAT lo permite a cada centro educativo registrar más de 85 diferentes alertas o diferentes riesgos. Como ustedes podrán ver, nuestro sistema de alerta temprana es un sistema de variables. Estas variables han sido condensadas en diferentes dimensiones como también se mencionó antes, se van categorizando de acuerdo a si son condiciones internas, si son condiciones externas, ¿verdad? Para poder precisamente dar ese mapeo y ese entendimiento muchísimo más integral del fenómeno de la exclusión. Y es a partir de esta identificación que comienzan los diferentes planes de acción y planes de apoyo para nuestros estudiantes. También en este módulo logramos darle trazabilidad
a la atención que cada uno de los centros educativos va haciendo por cada situación que se va identificando. A manera de ejemplo, la data que vamos generando nos permite, por ejemplo, tener distintas fotografías, diferentes eh, insumos de cómo está funcionando el sistema educativo. Esto es simplemente manera de referencia. Esto que mencionaba antes de las dimensiones, las podemos, por ejemplo, categorizar en las diferentes ofertas educativas que tenemos. Esto nos permite generar, por ejemplo, mapas de calor para darnos cuenta cuáles son los tipos de alertas tempranas que se están registrando más, en cuáles ofertas educativas se concentran más, y es a partir de ello donde evidentemente empiezan a surgir las diferentes respuestas, las diferentes articulaciones interinstitucionales y demás. Aquí, por ejemplo, en pantalla tienen ahora un ejemplo de cómo podemos mapear específicamente en cada centro educativo cuáles son las diferentes alertas que se van generando. Como ustedes pueden ver, hay alertas que están relacionadas con ausencia del beneficio de transporte estudiantil, estudiantes jefes de hogar, pobreza, baja escolarización del entorno familiar, poco apoyo a nivel académico, en fin. Este, hay una gama bastante diversa de estos riesgos que al final son los que nos permiten llegar a una atención muchísimo más detallada, individualizada de cada una de las situaciones que se identifican. ¿Cómo contribuye esto a la prevención de la exclusión? Pues bien, yo quisiera tal vez ir cerrando con estas ideas, tal vez mencionando algo importante. Creo que el reconocimiento de que la data es básica para poder tomar decisión, que las políticas educativas tienen que diseñarse a partir de la evidencia, creo que es algo que al menos en nuestra región debe de cada vez más consolidarse. Segundo, es a partir de este tipo de análisis, de la generación de este tipo de información, que se pueden reestructurar los procesos estratégicos. Antes Philip hablaba de la importancia de poder intervenir en diferentes niveles. Pues bien, esto permite hacer atención de carácter universal, selectiva o indicada, al menos así lo vemos en Costa Rica. ¿Qué significa esto? Hay políticas para toda la población estudiantil o acciones para toda la población, pero hay otras que nos permiten focalizar, ya sean regiones, circuitos o centros educativos donde más se concentra la exclusión o factores de riesgo, condiciones de vulnerabilidad. Y en lo selectivo, perdón, y en lo indicado, podemos hacerlo incluso por estudiantes. Estos registros de alerta temprana son nominalizados. Un centro educativo puede ver cuáles son sus estudiantes que están presentando riesgos y cuáles son esas condiciones que le están generando dichos riesgos. Esto al final nos permite trabajar de manera preventiva. El identificar cada una de estas situaciones permite definir, como mencionaba anteriormente, cuáles son los tipos de apoyo, con cuáles instituciones externas al sistema educativo también tienen que coordinarse, y eso es lo que nos ha venido generando diferentes estrategias de coordinación interinstitucional y multisectorial. Y por último, también uno de sus grandes alcances es la interoperatividad con otros sistemas de información. Lo que nosotros en el Ministerio de Educación Pública generamos se encuentra en interconexión, por ejemplo, con el Sistema Nacional de Información y Registro Único que funciona en Costa Rica, SINERUE. Por ejemplo, desde hace un par de años, en Costa Rica, la asignación y la continuidad de las transferencias monetarias condicionadas que da el Instituto Mixto de Ayuda Social se hace utilizando la información que eventualmente genera el Ministerio de Educación Pública. ¿Para qué? Para poder identificar cuáles son realmente los estudiantes que se encuentran asistiendo o se encuentran activos en su proceso educativo. Y aquellos que se encuentran en riesgo nos permite evidentemente hacer una intervención desde las diferentes instituciones. Desafíos a futuro para cualquier sistema de este tipo, hablando de un sistema de registro de variables. Bueno, claramente creo que hay que apostar al mejoramiento de la gestión ministerial, poder consolidar la planificación por resultados, la toma de decisión basada en la evidencia, como mencionaba anteriormente. Yo creo que esto es algo, insisto, en la región tal vez de lo más importante. Segundo, consolidar una cultura de registro. Antes lo mencionaba también Philip, eso no es ajeno a Costa Rica, evidentemente un sistema que se alimenta por la información que los centros educativos van registrando en tiempo real, pues amerita que las personas hagan un adecuado registro, ¿verdad? Y que evidentemente se registre todo lo que está aconteciendo. Para poder mitigar estos efectos hemos ido avanzando o hay que seguir avanzando en la automatización de procesos. Hay una realidad
muchos actores educativos se encuentran sobresaturados, se encuentran quemados. Entonces, esto nos lleva a un tercer gran reto que es la sensibilización. Creo que esta es una labor permanente para cualquier institución, para cualquier ministerio, para cualquier Secretaría de Educación que se comprometa, digamos, fervientemente a promover la permanencia estudiantil, y es así como uno podría aspirar en un mediano y largo plazo a tener registros cada vez más precisos. Y por último, creo yo, está la ruptura de los paradigmas, es decir, es tratar de derribar, ¿verdad? Estos esquemas que muchas veces se tratan de imponer en los sistemas educativos, al menos de nuestra región, de trabajar como islas y no vernos como una institución que tiene que trabajar de forma articulada, de manera colaborativa. Y esto claramente es un desafío permanente entre acercar lo técnico y lo político. Solamente concluyo diciéndoles, todo esto se ha traducido en que Costa Rica actualmente tiene una exclusión educativa aproximada al 1,5%. Si se consideran todas sus ofertas, las personas adultas es del 2,1%, de toda la población estudiantil, y de ese 2,1, equivale a un poco más de 22.000 personas, 16.000 son personas jóvenes y adultas. Entonces, es ahí donde tenemos el mayor reto y el mayor desafío a futuro. Pues con esto concluyo y agradezco de nuevo la posibilidad de haber podido compartir con ustedes. Que tengan un buen día. Muchas gracias, Irving. There is indeed, I think, a lot of commonalities in the two presentations En from efecto, me Philip parece que hay and muchos from puntos Irving, comunes con la if we are into presentación. clear different context about the strengths of information systems, about the importance of having some articulations También es between the different importante levels of the education tener systems una articulación from entre los an diferentes information and niveles de data perspective, but educación also para, desde in el terms punto of de vista de coordinating los action and datos also the y también para multi-sector coordinar approach. distintas And maybe we acciones will y have the también este opportunity to enfoque come back to that multisectorial. Me as parece part que of the podremos hablar de discussion. eso más tarde. But now the perspective that has been given by Irving, focusing on Costa Rica, my Y colleague ahora, Fernanda Irving Luna estaba hablando from sobre IB el punto de office vista in de Latin Costa America Rica, is pero mi going to colega provide a broader Fernanda perspective Luna de la in Latin Oficina de America América on Latina va a those darnos early otra warning perspectiva signals that más we have global de heard, América Latina focusing on Costa Rica, but sobre is going to give us a broader estos temas de regional educación. perspective. Primero lo So over vimos to you, en Fernanda. Costa Rica, ahora lo estamos viendo a nivel regional, así que te doy la palabra, Fernanda. ¿Se ve bien la presentación? Yeah, you have to put it full mode and it will Yes, be yes, yes. I actually. And okay. Sorry. yeah, cambiar, yeah, está bien. It's okay? No, juste, ya, y configuración de visualización Yes. aquí y cambiar entrevista, moderador y presentación. Bueno, Right now? perfecto. Sí, perfecto. Hola. Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación a este espacio. Es un gusto compartir este panel con especialistas, funcionarios, profesionales de tan alto nivel. Voy a arrancar diciendo que desde el IPI UNESCO venimos haciendo un fuerte acompañamiento a los ministerios de educación de la región en el fortalecimiento de los sistemas de información para la gestión educativa en tres grandes frentes: producción de conocimiento, asistencia técnica y formación de funcionarios. En esta última línea específicamente venimos trabajando en el desarrollo de capacidades estatales para maximizar el uso de datos en el planeamiento y la gestión de políticas educativas. Y es en este marco que hoy quiero compartir una mirada regional sobre los sistemas de alerta temprana. Pasamos de la mirada de los países a una mirada regional, ¿no? En esta instancia. Entonces voy a empezar contando qué avances se han logrado, qué tipo de sistemas están en marcha y también cuáles son los principales desafíos, dilemas y tensiones que enfrentan estos sistemas. Sabemos que en los últimos 20 años América Latina ha logrado avances significativos en el acceso a la educación y en las tasas de finalización escolar, pero estos avances no han sido suficientes para garantizar la finalización universal del nivel secundario ni la calidad de los aprendizajes, tal como mostraba Silvia hace un ratito, ¿no? Algunos datos para poner en contexto. Mientras que el 96% de los estudiantes finaliza el nivel primario, solo el 71,5% termina la secundaria. Entonces, ¿qué significan esos 24 puntos de pérdida? Bueno, humanicemos estos datos. Son miles de jóvenes que el sistema escolar
no está acompañando y terminan siendo expulsados de su trayectoria. Situación que luego se traslada, digamos, al mercado laboral. Y esa brecha se mantiene desde el año 2015 aproximadamente, son datos de Citial. Y lo más preocupante es cómo se distribuye esa pérdida. Mientras que el 85% de los jóvenes del quintil de mayores ingresos finaliza el secundario, solo el 44% del quintil más pobre lo hace. En zonas urbanas finaliza el 76% y en las zonas rurales el 56%. Y las tasas son aún más bajas entre estudiantes con discapacidad, hablantes de lenguas indígenas, migrantes. Es decir, estamos frente a trayectorias educativas profundamente desiguales que no se explican solamente, como bien explicaba Silvia, como también presentaron mis colegas sobre los sistemas de alerta temprana. Digamos, esto no solo se explica por las trayectorias educativas desiguales, sino también por lo que pasa en la escuela, sino por las condiciones estructurales que atraviesan el sistema educativo. Y es en este contexto que surgen los sistemas de alerta temprana, como una herramienta para detectar a tiempo los riesgos de abandono, considerando la situación escolar, pero también las condiciones estructurales de vida que obstaculizan las oportunidades educativas de los grupos vulnerables. Entonces, los sistemas de alerta temprana se están consolidando como una herramienta clave para identificar estudiantes en riesgo de abandono y promover intervenciones oportunas que respondan a la particularidad de cada situación. Estos sistemas los podemos entender con dos grandes componentes. Uno que es el tecnológico y de gestión de datos, que se vincula con la detección del problema, y esto implica desarrollo de sistemas nominales de información, como bien contaba Irving recién, modelos de detección de riesgo, datificación, análisis de datos, reportería estadística y seguimiento de variables, como asistencia, repitencia o rendimiento académico. El otro componente es el de la planificación educativa, que se vincula con la intervención posterior, que se hace luego de que esa alerta se activa, y nos referimos a las políticas de apoyo, protocolos, orientaciones, tutorías, estrategias que se implementan desde la escuela, desde el nivel central o desde el nivel intermedio. En la región tenemos casos de países con desarrollo avanzado de SAC. Según un reglamento que hicimos desde el UNESCO, estos sistemas comienzan a desarrollarse a partir del año 2012-2015 y se aceleran con la pandemia. Colombia es uno de los primeros, seguidos por Uruguay, Costa Rica y Chile. Con la pandemia aparecen nuevos desarrollos en Perú, Honduras y El Salvador. Y luego está el caso de Argentina, que se encuentran desarrollados a nivel subnacional con algunas iniciativas jurisdiccionales. Entonces, la región dispone de una trayectoria en relación a los SAT, pero también observamos una gran heterogeneidad de estos sistemas. Hay iniciativas piloto, desarrollos parciales, en ocasiones sistemas de información que no son interoperables, en algunos casos las intervenciones no están entramadas dentro del sistema. Entonces, este es un poco el panorama que tenemos hoy en la región. Pasando al componente tecnológico, uno de los componentes de los SAT y de gestión de datos, una dimensión central radica en la elección del modelo de identificación de riesgo, que en definitiva va a determinar cuáles van a ser, qué estudiantes van a ser priorizados. Hay dos tipos, podemos identificar dos tipos de modelos en la región. Uno que está basado en indicadores o criterios fijos. Estos sistemas usan un conjunto de indicadores previamente definidos como inasistencia, repitencia y calificaciones, entre otros. Son fáciles de entender y permiten actuar rápido. Este enfoque lo vemos más presente en países como Uruguay, Costa Rica, que lo acaba bien de presentar Irving, Colombia, Honduras y El Salvador. En Uruguay, por ejemplo, el sistema activa una alerta si un estudiante falta varios días seguidos, pero también se pueden cargar alertas manuales como situaciones de violencia familiar o problemas de convivencia. Costa Rica, como bien acaba de presentar Irving, también se basa en un sistema de indicadores definidos con un fuerte componente de priorización territorial, ¿no? El segundo modelo es el predictivo, basado en inteligencia artificial, aprendizaje automático, machine learning. Acá entrenan algoritmos con datos históricos para anticipar quién está en riesgo de abandono escolar. Es más preciso, pero también es más complejo de implementar. Estos modelos también presentan mayores desafíos tecnológicos, requieren infraestructura, perfiles técnicos, cuidados éticos, ¿no? Para evitar sesgos y el manejo de los datos y la privacidad. Ahí podemos identificar que están siendo usados en Chile, en Perú y en algunas jurisdicciones subnacionales de Argentina. Ahora bien, si el sistema predice pero nadie actúa, el riesgo no cambia. Entonces, por eso la intervención es tan o más importante, digamos, que la alerta. ¿Qué pasa después de esa alerta? ¿Cómo se responde? Bueno, acá aparecen diferencias entre países también, ¿no? Que responden en distintas formas según sea la organización estatal, la articulación interinstitucional y el rol que juega la escuela.
Entonces, primero tenemos los modelos con orientaciones generales y autonomía escolar. Estos modelos ofrecen lineamientos generales por nivel de riesgo y le permiten a las escuelas decidir qué acciones tomar, ¿no? Este es el caso de Uruguay, por ejemplo, donde se conforman unos equipos referentes de trayectorias en cada escuela, donde está conformado por docentes, psicólogos, trabajadores sociales, que gestionan alertas y definen luego qué acciones tomar. Las intervenciones se adaptan según las necesidades de cada estudiante y pueden ser desde adecuaciones curriculares, oferta de tutorías, cursos de apoyo. Segundo caso, tenemos los modelos con intervenciones más de tipo territorial, intersectorial o nivel intermedio, a nivel intermedio o nivel central. Este modelo articula distintos niveles del sistema educativo con otros sectores del Estado. Su objetivo es dar una respuesta más contextualizada a los factores que afectan a la permanencia. Este es un poco el caso de Chile, donde el Ministerio prioriza escuelas y designa a una figura de revinculador de territorio que se encarga de contactar y acompañar a los estudiantes, a las familias, articulando con otras áreas del Estado. Y ahí se aplican distintas estrategias de reinserción, como aulas de reingreso, programas de modalidad flexible, educación de adultos. Y el tercer caso son los modelos híbridos, ¿no? Que combinan estos dos modelos anteriores. Y ahí recién Irving presentaba el caso de Costa Rica, que, digamos, combinan orientaciones generales de autonomía escolar con intervenciones territoriales articuladas desde niveles centrales como el Ministerio de Educación y niveles regionales. Entonces, acá las respuestas son variadas, intersectoriales, donde se va desde apoyo psicológico, apoyo académico, actividades curriculares, hasta transferencias monetarias, transporte y programas de equidad. Honduras es otro caso de un formato híbrido y es interesante porque ahí la participación de cada nivel de actores se define en función del nivel de riesgo de la alerta, ¿no? Si el riesgo está calificado en bajo, medio, alto, y ahí depende cómo sea el riesgo, interviene distintos niveles actorales. Entonces, estos enfoques muestran que el valor de los AD no está, digamos, solo en su diseño técnico, sino en su capacidad de activar esas intervenciones contextualizadas, viables, sostenidas según las posibilidades de actuación de los propios actores del sistema. Ahora bien, esa misma diversidad de contextos y de capacidades también pone en evidencia una serie de desafíos y tensiones disímiles que acompañan la implementación de los AT en la región. No voy a detenerme en todos estos, digamos, todos estos desafíos, dilemas y tensiones, solamente voy a resaltar algunos que nos parecen clave. Uno es el que tiene que ver con las condiciones necesarias para implementar los AT. Muchos países aún cuentan con sistemas nominales de información fragmentados, en estado incipiente o no interoperables. Entonces eso limita la capacidad de desarrollar módulos de seguimientos de trayectorias. A esto también en instancia se suma la limitada capacidad institucional de equipos formados que puedan traducir esos datos en acción, ¿no? Y también un último punto sobre este que quisiera sumar es la falta de normativa que marca estos sistemas, ¿no? Protocolos de actuación claros y recursos. El segundo punto que quisiera marcar es un dilema de diseño. ¿Es mejor optar por modelos predictivos sofisticados que ofrecen una mayor precisión técnica o modelos descriptivos más simples y comprensibles que pueden ser apropiados más fácilmente por los propios actores escolares? Y bueno, resolver este dilema requiere avanzar en una evaluación y un monitoreo de los AT, tener más evidencia acerca de su aplicabilidad, su efectividad y su utilidad, ¿no? Y tercero, digamos, acá quiero marcar una atención estructural que no podemos ignorar, que para que estos sistemas funcionen, las escuelas deben ser acompañadas de su implementación, ¿no? No basta producir con las alertas, tener, digamos, los modelos de detección de riesgos, es necesario garantizar tiempo, recursos, orientaciones para que puedan responder de manera efectiva y sostenida. Y finalmente, acá cierro, está el tema del financiamiento. Para que estos sistemas tengan impacto se requiere una inversión sostenida, tanto en la operación del sistema como en las intervenciones que las alertas activan. Y esto debe hacerse con un criterio de equidad que priorice a las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Y acá me quedo, Muriel, muchas gracias por la escucha. Thanks a lot, Fernanda. And, Muchísimas gracias, Fernanda. For your information, our Gracias office a in todos y in todas. Latin America is currently
Nuestra oficina en América Latina está llevando a cabo una investigación sobre este tema justamente y más concretamente sobre la equidad del aprendizaje en colaboración con Silvia, que fue la primera ponente. Si les interesa este tema, no duden en decírnoslo. Y ahora tiene la palabra nuestra última ponente. Nos va a hablar de la sociedad civil y la equidad en el aprendizaje. Es un tema complejo. Se suele decir que debería haber una vertiente población civil en cualquier solución. Y por eso le hemos pedido a Evelyn, que forma parte de la coalición ECOCI, de las organizaciones de la sociedad civil de Zimbabue, que comparta con nosotros su experiencia. Muchas gracias. Hola a todos y todas. Good afternoon. Can you I try am able again? to see my Buenas screen. tardes, no sé si se me oye. Are you able to see my screen ¿Puede now? compartir mi presentación, por No, favor? you should try to share again. ¿Lo puede volver a intentar, por favor? Okay. Porque no funciona. Are you able to see it now? Now it's okay. If you put it full ¿Ahora lo screen, ven? it's okay. Sí. Okay. Thank you very much and good day, everyone. I'm Tanai from the Muy Education buenas tardes a Coalition of todos y todas. Zimbabwe, and I'll be sharing with Trabajo para you la the Coalición para la Educación en dropouts, Zimbabue what causes dropouts in y Zimbabwe, the strategies that we quisiera use to compartir civil con society ustedes organizations, las the razones del challenges abandono and the escolar en successes Zimbabue that we have faced y in cómo se Zimbabwe. implica And la according to sociedad Research civil y la lucha contra Organization, este fenómeno. which Les voy a makes hablar de a los civil desafíos y los society wide éxitos. education Somos advocacy. una We are organización also que a trabaja beneficiary of con las Education Out organizaciones de Loud, la the sociedad Civil civil en Partner materia Global educativa. Partnership for Education, and Nos we have the privilege of being beneficiamos part de of the financiación Zimbabwe por President. parte de la Alianza Internacional en Pro de la Educación And we work y closely with the también members of parliament somos as miembros de the una creation serie of the de ZPO. organizaciones We y also have coaliciones. support Trabajamos from también en ANTEFA, estrecha which is the African colaboración Network con Campaign el for Global Parlamento Education y and Global nos Campaign for Education. apoya As we do mm, our work, there are a lot también of reasons that contribute to the dropout of learners in Zimbabwe. una serie And I have only picked the de one which actores. is topical as a result Los of motivos que COVID-19 explican el and how abandono we've managed escolar to come up son with different strategies. múltiples. Some of the reasons for dropping Primer out include motivo, financial, la pandemia de economical, COVID-19 y quisiera scholarly compartir con factors. ustedes una serie But as a de result of the COVID-19, we explicaciones. realized that there was an El increase motivo financiero in y terms of económico, por supuesto que es importante, pero a partir de there was 2022 an nos increase percatamos de in que terms of aumentaba the el dropouts as a número result de, o of sea, la tasa de pregnancy, and abandono 47% escolar according to the y news sobre that we got todo en el showed caso that de there was an adolescentes increase of que dropouts dejaban de ir a la around escuela adolescent porque girls aged estaban 18 to 19. embarazadas. Y And eso es we lo que realized that the pudo EMIS report confirmar la that was UNICEF on en un my level estudio. spoke Y to eso the afectaba issue sobre of todo a nearly adolescentes de 10,000 girls 13 a dropping out 19 as a años de result of edad. pregnancy. Nos dimos And the cuenta de existing casi circulars within the policy 10.000 of primary and niñas secondary education habían abandonado la were escuela secundaria en last reviewed in 2022 1999, porque which tenían que protects safeguarding of casarse y children to be para able poder to llevar a continue cabo and complete el embarazo. education. So the Ahora bien, screenshot that I had taken eso looked at the aspect choca of what is responsible radicalmente to ensure contra that the second las chance education for learners recomendaciones who del drop out of gobierno, school porque in en the teoría education tendrían system. que And this darse was las as a result that condiciones the para que parents and the estas school had adolescentes to come to the embarazadas agreement pudiesen if they so seguir wish. continuando So there was yendo a la no escuela. clear cross-cutting circular. Todos As se han we de are doing movilizar para our encontrar una advocacy and solución. ensuring that there is equity in Hemos education, puesto en there is marcha also access to una quality hoja education. We de felt that ruta que es our advocacy needs to have una research
hoja de ruta de incidencia política, la idea es poner en marcha un sistema de educación de calidad y de retención de las niñas. Y también hemos trabajado en estrecha colaboración con el gobierno para tener información exacta acerca de la situación social. Tenemos un sistema EMIS nutrido por el Ministerio, pero los indicadores y las herramientas de evaluación han sido digamos, afectados gravemente por la pandemia de COVID-19, con lo cual no hemos podido recibir información actualizada sobre las escuelas y centros escolares y sobre todo sobre el abandono escolar. Así que hemos iniciado esta campaña de incidencia política para promover un debate a nivel nacional. Estamos intentando reunir a organizaciones alineadas en lo que a planteamiento se refiere para que podamos defender todavía más los derechos de las adolescentes. El hecho de que las niñas tengan que dejar la escuela por el embarazo hace que se vean más afectadas por este fenómeno. Pero ese fenómeno también incide en los jóvenes padres. Así que tenemos que hacer todo lo necesario para que las políticas educativas tomen en consideración esa realidad. Para que el derecho a la enseñanza y a la educación se cumpla, las niñas han de poder expresarse más, se ha de elevar su voz para que su educación pueda llevarse a cabo sin peligros. Hemos iniciado una iniciativa de las libretas de puntuación, scorecard process, para que las niñas pudiesen priorizar sus necesidades en la preparación de su educación. Hemos asociado a las comunidades para darles una segunda oportunidad a estas niñas que se tienen que ir de la escuela. Nos interesamos mucho por el papel de la sociedad civil y nuestro planteamiento se fundamenta mucho en datos factuales. También hemos echado mano de la prensa. Les hemos dado la palabra a estas jóvenes adolescentes en la prensa y en otros medios de comunicación para que justamente pudiesen contar su historia. Intentamos acercarnos lo más posible a estas jóvenes adolescentes para que puedan tener esta segunda oportunidad y para que puedan tener luego una salida al mercado y que no se vean marginadas. También intentamos trabajar en estrecha colaboración con otras partes interesadas. Gracias a esta labor de incidencia política, nos dimos cuenta de que el liderazgo local era fundamental. Cuando se da este liderazgo local, el sistema como tal está más y mejor aceptado. También queremos asociar a los docentes para animar a las jóvenes adolescentes embarazadas a permanecer en la escuela. Cómo ayudar a los docentes a apoyar mejor a las jóvenes cuando se quedan embarazadas. Y cómo podemos ayudar a los docentes a luchar contra los estereotipos asociados a estas mujeres o adolescentes embarazadas. En otras palabras, hay que reflexionar sobre los medios que ponemos a disposición de los docentes. Tenemos que trabajar con ellos y en estrecha colaboración con el Ministerio de Educación Primaria y Secundaria. Queremos que todos los educandos y todas las adolescentes puedan participar activamente. Tenemos que empoderar cada vez más a los docentes. Y esto encaja con el mantenimiento y la permanencia de las jóvenes y los jóvenes en los centros escolares. Y aunque
a menudo tengamos que de redoblar esfuerzos para asociar a más partes interesadas. Esos niños tienen derecho a ser educados y lo que hay que garantizar es que el entorno de aprendizaje esté seguro. ¿Qué es lo que queremos de cara al futuro? Queremos que de cara al futuro un adolescente que acaba de dar a luz pueda volver a la escuela sin verse marginada. Aquí tienen una foto de las personas que se benefician de este proyecto y, como dije anteriormente, la incidencia política es fundamental. Necesitamos más datos, más estadísticas. Eso es lo que nos permite fijar prioridades. Entonces, seguimos presentándole al gobierno de Zimbabue datos y evidencias para que nos siga apoyando. Nos dice el gobierno que hay que reducir la tasa de atrición, eso sí, pero hay que mantener cierta continuidad en la enseñanza. También existe otro problema, es la pobreza, y a veces las familias no pueden financiar la educación. No es gratis. Y entonces hay numerosos grupos religiosos y culturales que tienen un impacto en la educación, ya sea de los niños, ya sea de las niñas. Y entonces las niñas, como siempre, son las más afectadas, así que son nuestra prioridad. Se encuentran en el centro de nuestra labor de incidencia política. También constatamos una falta de apoyo por parte de la comunidad para la reintegración de las niñas y la vuelta a la escuela. Necesitamos un sistema de apoyo constante por parte de la comunidad, pero muy a menudo las familias no pueden permitirse el lujo de seguir mandando a sus hijos a la escuela, y la comunidad tampoco tiene los medios para sufragarlo. Y eso es lo que hace que las niñas no puedan seguir yendo a la escuela, porque cuando dan a luz, ¿quién le va a cuidar al niño o a la niña? ¿Puede concluir en un minuto para que tengamos un poco de tiempo para el debate? Sí, con mucho gusto. En Zimbabue celebramos el hecho de que gracias a la incidencia política exista esta alineación política y educativa. Nuestra ley actual se adoptó en el año 2020 y ahora contamos con distintos instrumentos útiles. Tenemos un marco político, el número 18 de 2025, que permite a las alumnas embarazadas permanecer en la escuela o volver a ella. Y también tenemos el programa de acelerador de la educación de las niñas, y eso permite reducir la salida precoz de niños y niñas, sobre todo, de la escuela. A la hora de luchar contra el problema de la deserción escolar por parte de las niñas, tenemos también que hacer todo lo posible para que ningún niño o ninguna niña se quede atrás. El gobierno, los sindicatos y las partes interesadas han de reunirse más para que el sistema educativo sea más holístico y permita llegar a un mundo más justo en el que los niños puedan realizar su potencial educativo. Muchas gracias, Evelyn. Lamento haberle presionado para que concluyera, pero necesitamos tiempo para ruegos y preguntas. Tenemos unas
cuántas number of preguntas those en el chat referring to the information systems that y are muchas behind this preguntas que early versan warning sobre el system sistema that were de shared especially by información Philippe and Evelyn, but subyacente a los also sistemas with de you, alerta Evelyn, precoz, in the last tal como lo presentation. dijeron And so Philippe some of the e colleagues are Irvine y asking, también well, Evelyn you've en been su última presenting strong presentación. information Algunos systems that are compañeros required to be able to support those early dicen warning que system. hay que contar But con then un who is sistema de responsible información for acting on sólido those para data that are poder generated by apuntalar those ese information sistema de systems? alerta And at precoz, what pero levels of the ¿quién education sector then tiene que immediate action actuar should be luego taken? And how a can la we hora de ensure that recibir this los information datos? is not underused or is ¿Cómo not cerciorarse de misused? que esta So maybe información Monsieur Le no se Breton and then utilice de Irving, forma you want incorrecta? to Señor Le react Breton, on quizás, this one? y quizás luego Irving, si quiere decir algo al respecto. Philippe? Oui, Philippe. avec plaisir. Vous m'entendez bien? Sí, sí, con mucho gusto. Espero que se me oiga bien. Oui, c'est une question vraiment importante Es qui est una soulevée pregunta muy ici. importante la que se está Clairement, planteando. il Claramente, s'agit de développer un système se trata d'alerte de contar con un précoce qui sistema de alerta precoz permette de repérer que les signaux permita faibles du identificar décrochage, des señales signaux mínimas de abandono escolar, qu'on peut observer dans la vie señales que quotidienne se des élèves observan dans en el día l'établissement. a día de los alumnos en el Baisse centro progressive des escolar. résultats, c'est un manque de participation en classe, sont des retards A veces fréquents, puede une perte ser de una falta motivation, de etc., participación en etc. Et ces las signaux faibles, clases, ausencias ils doivent repetidas, être en fin, pris y en compte par la communauté eso éducative déjà dans l'établissement. C'est ce que je se ha présentais tout à de l'heure à travers le identificar en groupe de el centro prévention educativo. du Eso es du lo que décrochage decía yo scolaire. cuando hablaba del grupo de C'est-à-dire que prevención sobre abandono ces, escolar. ces premiers signes Esas avant-coureurs du primeras décrochage doivent señales être interprétés precursoras rapidement del et abandono doivent escolar han de faire l'objet de identificarse réponses rápido la y han plus de ser rapide objeto de una possible. Et donc, respuesta ce sont d'abord rápida. les acteurs Y de digamos l'établissement que qui doivent los primeros en actuar évidemment son los responsables del intervenir centro escolar, como efficacement. no, Et cela porque suppose son los más déjà eficaces a bote des pronto, conditions techniques pero implica d'interopérabilité entre les logiciels de condiciones vie scolaire et puis técnicas de l'outil de suivi du interoperabilidad décrochage. Ça suppose entre une los parfaite formation des équipes distintos sistemas. éducatives pour También que requiere una ces perfecta formación del informations soient equipo interprétées docente para vraiment sans que stigmatisation, esta información se interprétées de façon interprete sin prejuicios respectueuse y con des muchísimo élèves, de leur respeto, situation porque hay que respetar siempre a permettre los alumnos y la d'identifier situación des solutions pour en la que répondre viven, aux difficultés identificar identifiées. Et puis, il soluciones faut vraiment viables. développer Y dans luego hay chaque que établissement, desarrollar en encore une cada fois, vraiment au centro niveau local, une a culture du nivel local repérage una partagée entre cultura les de la professeurs, identificación de les los problemas. personnels Eso ha de permear entre d'éducation, docentes, chefs d'établissement évidemment personal qui pilotent au niveau educativo, local ces actions, et puis directores, les personnels de la responsables de sphère los centros escolares médico-sociale, en y también associant les familles. Donc c'est d'abord à ce personal, niveau-là que por cela doit être traité, ejemplo, mais bien sûr, à des sociocomunitario. échelons plus Y, macro, y eso de hacerse a nivel ces más indicateurs macro. doivent être aussi pris en Estos compte en termes de indicadores pilotage también pour voir han si dans de tel ou tel seguirse de établissement cerca ou para ver sur une si en zone tal o plus tal large, centro eh bien, il educativo y a des o en una difficultés región, por particulières, ejemplo, existen environnementales, problemas pédagogiques, específicos, et ambientales, qui nécessiteraient des pedagógicos, actions ciblées. problemas Et donc, il que faut que ces indicateurs requiriesen, remontent à digamos, d'autres una échelons de pilotage intervención pour selectiva. assurer Así que es muy vraiment importante des seguir muy de actions cerca parfaitement efficaces. estas señales para tener luego una respuesta eficaz. Merci beaucoup, Philippe. Muchas gracias, Peut-être Philippe. Irving, donc Irving, quizás l'échelon scolaire, donc au cœur du processus, mais avec d'autres rôles de pilotage con aux este autres échelons seguimiento dans le contexte du a Costa nivel del Rica. centro educativo, pero también más allá de los centros educativos, con la experiencia de Costa Rica, ¿qué nos dice? Claro. Los sistemas de información, al menos el que implementamos en Costa Rica, como les comentaba, tienen la particularidad de que recolectan información directamente del centro educativo. Claramente eso es una ventaja desde la perspectiva de que podemos trabajar en los diferentes niveles de atención, como mencioné en su momento. Nos permite visualizar un escenario de carácter universal, pero también nos permite visualizar un escenario territorial o regional y, por supuesto, un escenario desde el punto de vista indicado o individualizado, ¿verdad? En este sentido, el trabajo realmente lo que demanda es una fuerte articulación entre los diferentes actores, entre los diferentes niveles y principalmente entre los diferentes sectores, ¿verdad? Creo haberlo dicho antes, la exclusión educativa es un fenómeno multifactorial, es un fenómeno multicausal.
El poder mitigar sus efectos demanda evidentemente el poder tener respuestas desde diferentes perspectivas y eso claramente es viable en la medida en que se logran identificar las causas que eventualmente ponen en riesgo a la población estudiantil. En ese sentido, contar con personas que eventualmente en cada institución educativa hagan este tipo de labores básico, pero al mismo tiempo es un reto supra, ¿verdad? El que la gente cuente con las herramientas, el conocimiento para poder hacer este tipo de identificación es un trabajo que demanda tiempo, al menos en nuestro país nos ha consumido los últimos 10 años y creo que nos seguirá consumiendo por mucho tiempo más, ¿verdad? Pero lo importante es tener en perspectiva que el hacer esta articulación, este trabajo conjunto es la clave, ¿verdad? Hay que tener, sí, sistemas de información automatizados, disponibles, herramientas, pero paralelamente hay que fortalecer las capacidades de ejecución de los actores. Y eso es lo que al final nos permitirá generar un mejor análisis, el poderlo eventualmente focalizar en de los diferentes enfoques, entre otras cosas. Creo que eso sumaría yo a lo ya mencionado por Filip. Thanks a lot. Thanks a lot, Yaving. So we've heard a lot about those early warning systems, both in the case of the French system and in the case of Costa Rica, and through the Latin American perspective. Hemos escuchado entonces muchos ejemplos desde la perspectiva latinoamericana, también lo que compartió Fernanda. Y bueno, Silvia, ahora nos gustaría saber si es posible compartir un poco más sobre el trabajo que estás haciendo, sobre cómo promover la equidad en el aprendizaje, si nos puede dar dos estrategias exitosas o tal vez de dos países de la región. Sí, con Eso mucho sería muy gusto. interesante. Bueno, hay una experiencia exitosa que se conoce, pues yo creo que alrededor del mundo, que es la experiencia de Sobral, que es una experiencia en Brasil, en uno de los municipios más pobres del país, que se encontraba hace algunos 20 años muy por debajo de la media de aprendizaje. En Brasil hay una prueba estandarizada que se aplica en todo el país y entonces, bueno, pues se sabe qué es lo que los niños y las niñas están aprendiendo en cuestión de cuestiones fundacionales, en lectoescritura y en matemáticas, ¿no? Entonces, aquí en Sobral decidieron intervenir a nivel del municipio para que los niños aprendieran más y tuvieron como muchísimas acciones, también muy articuladas entre sí, que tenían que ver con lo que pasaba dentro de la escuela y la relación de la escuela también con la familia y en un tiempo pues relativamente corto para los cambios educativos en 10 años, lograron colocar a este municipio de los más pobres del país en los primeros lugares de aprendizaje de todo el país de Brasil. Entonces, bueno, yo creo que esa experiencia es muy importante porque muestra que es posible, ¿no? Algunos de sus mecanismos pueden ser cuestionables, yo cuestiono algunos de ellos, por ejemplo, uno de ellos tiene que ver con darle estímulos a los maestros cuando logran mejorar los aprendizajes de los estudiantes, estímulos económicos. Eso puede ser cuestionable, cuando menos desde mi punto de vista, pero lo más importante es que se muestra que es posible trabajar con las personas más pobres en un país para lograr que eleven sus niveles de aprendizaje y de esa manera lograr equidad de aprendizaje. Esa es una experiencia que quería yo contar. Y la otra es una experiencia de la sociedad civil, ¿no? Hace 70 años se inició en América Latina un movimiento muy importante que se llama Fe y Alegría, que es de educación escolar. También tienen proyectos no formales, pero fundamentalmente de educación escolar en zonas marginalizadas, rurales, indígenas, marginalizadas urbanas. En este momento trabajan en 22 países y tienen más de 1 millón de estudiantes. Y estos estudiantes de zonas marginadas están pudiendo tener resultados de aprendizaje que están por encima de las medias nacionales. La política aquí, que yo creo que es una política muy interesante, es el apoyo que los gobiernos le están dando a este movimiento, al movimiento de Fe y Alegría, ¿no? Entonces hay ahí una muy interesante articulación entre la política pública, que es apoyar a la sociedad civil que trabaja en educación, y la sociedad civil misma que tiene esta capacidad, pues, de innovación y de mejoramiento continuo de la educación.
Thanks a lot, Silvia. And maybe one of Muchísimas the gracias, last questions Silvia. that we will pick up Tal vez from la our última audience pregunta has que to do vamos a with recibir del the público implications se of relaciona different con las sectors to try to consecuencias put de los together and diferentes a policy that is really sectores effective para in this poder domain. Someone, crear for una instance, is política saying realmente well, we know that eficiente. there are factors Hay algunas external to personas the que hablan schools sobre that factores is externos a conducive las of escuelas to school dropouts. que Then there llevan remains the al need for abandono collaborations with escolar. other También es departments, importante including tener una social services, colaboración youth con services, otros employment departamentos services, and so como on. los But in servicios de concrete usuarios y term, how servicios this de is empleo. organized, what type of En coordination general, mechanisms hay que work, saber qué what are the tipos de challenges, sistemas de and coordinación funcionan, what are cuáles the son los lessons from desafíos y experience también cuáles son that las you had. lecciones aprendidas que So I don't ustedes tienen. know, maybe again, Philippe, No Irving, sé si a also Philip Evelyn, y a Irving yourself y Evelyn being part of civil society, les how gustaría you responder. look at Ustedes forman those parte de la sociedad civil y nos intersectoral podrían decir cómo ven platforms or mechanisms. estos mecanismos Thank you very intersectorales. much. I'll take that. Yeah, sure. Tal vez yo So, puedo responder for como what we Evelyn. have experienced in Zimbabwe, it's En nuestra a experiencia en multi-sectoral Zimbabue, approach because it comes from the National tenemos un Development enfoque So for all the intersectoral, government stakeholders to come together, así including que civil society, todos los we actores need del the office of the gobierno president. participan. Because Eso if they incluye también a collaborate la their sociedad efforts civil and then agree y la and oficina the same principal de level, what gobierno. needs to be done. And in terms of civil society working together En cuanto a la closely sociedad with the government, civil is we operate que trabaja within con el our gobierno, expectations, especially on nosotros comprehensive esperamos que esto information ocurra, dissemination and a clear que communication se channel. difunda la This información y has que haya helped for claros canales de sustainability comunicación. and Ello es accountability as they are necesario looking para la on sostenibilidad, addressing pero la dropout rendición de cuentas issues, es también, y sitting eso with the ayuda different con el ministries. problema del And at a abandono quarterly escolar. basis, the government, the office of the president, calls the stakeholders together to take stock El of gobierno the también commitments that have been made, pidió a los especially at actores que national hablaran and sobre los regional level. compromisos que And this hacen a has been nivel very nacional y impactful. regional. So the Esto ha tenido un gran multi-sectoral approach impacto. really works in Zimbabwe. Este enfoque multisectoral realmente funciona en I don't know, Zimbabue. Philippe, Irving, or Fernanda, Philip, do Irving, you want to Fernanda, ¿les contribute on gustaría this one? responder? Yes, Irving, you're nodding. Sí, Oui, je veux bien intervenir si vous le voulez. C'est une question Sí, évidemment très Philip puede importante hablar. Es una et pregunta qui muy constitue une importante. dimension très importante de la politique que nous menons pour lutter Esta es contre le parte décrochage. muy Dans importante sobre nuestra l'outil, lucha contra el nous abandono visons escolar. vraiment Como à mencioné, assurer des coordinations d'acteurs qui allient velamos por una parfaite coordinación de complémentarité actores que pour están en perfecta plus d'efficacité. complementariedad L'objectif, c'est y bien así de créer de la aseguramos synergie una mayor et pas eficiencia. Se necesita des tener una concurrences sinergia qu'on peut y trouver no parfois entrar entre en acteurs competencia. qui, A veces tenemos esto con algunos actores, qui prennent en charge les jeunes. Et cette synergie, cette estos complémentarité, actores on la que recherche d'abord dans trabajan l'établissement con los scolaire jóvenes. lui-même, à Entonces travers les groupes de hacemos prévention de primero un l'éducation scolaire, análisis qui sont a constitués nivel escolar con los grupos de d'acteurs prevención de abandono aux escolar. compétences complémentaires, variées, comme je l'ai expliqué. Ahí C'est au niveau cada local persona aussi, tiene donc à travers capacidades les plateformes de suivi et individuales y d'appui tal aux vez también a décrocheurs, nivel avec local les services de tenemos la l'État, avec herramienta des para evitar el abandono escolar. des acteurs de de l'éducation nationale, de l'accompagnement des Hay jeunes actores de la vers educación nacional, del l'emploi acompañamiento et, de et jóvenes avec des hacia la regards inserción al mercado laboral. complémentaires sur la situation Y d'un también hay jeune puntos de spécifique vista qui a des complementarios sobre besoins la spécifiques situación et auxquels il faut répondre de de un façon joven en personnalisée. Et específico donc, al c'est cual vraiment se le ça tiene qui que est dar una recherché. respuesta Et personalizada. si Esto on es lo que monte ensuite buscamos hacer. les différents autres échelons jusqu'au niveau Si national, luego vemos il faut las évidemment otras une escalas parfaite hasta llegar a escala coordination nacional, à l'échelle necesitamos en régionale, par efecto exemple, una entre les services coordinación de a nivel l'État regional et les services des régions qui, comme je le para disais, poder coordonnent les actions trabajar con des el plateformes de servicio regional suivi et y d'appui así aux coordinar décrocheurs. Et au niveau el national, sistema de il faut que nous seguimiento de entendions los alumnos con abandono entre escolar. ministères, Necesitamos avec aussi también dialogar les entre partenaires ministerios y entre des régions représentées dans une association socios de las pour que regiones representadas il y en ait una un asociación. pilotage absolument Así commun podemos asegurar et un qui soit pilotaje pleinement común efficace et qui, encore une fois, donc que sea favorise muy les eficaz. synergies et tout Esto ça pour favorece une la pleine sinergia efficacité. una vez más y se mejora Merci la beaucoup, Philippe. eficiencia. Irving, sur Muchas cette idée de gracias, Philippe. complémentarité des regards des Esta idea de la acteurs autour des complementariedad individus et y puis de los à un niveau actores, de plus los global et macro, individuos la y a nivel coordination más des global services y a de nivel l'État macro, pour un la meilleur coordinación pilotage de los et servicios del assurer Estado une para poder continuité tener un buen des pilotaje y así trajectoires. asegurar la Est-ce que vous voulez compléter? durabilidad de las acciones. ¿Alguien quiere continuar? claro, con gusto.
yo tal vez sumaría en complemento dos líneas de análisis. Creo que por un lado, el pensar el trabajo intersectorial debe verse desde el punto de vista estructural, es decir, el tomar como prioridad estatal, ¿verdad? La promoción de la permanencia estudiantil, creo que lo dijo Silvia desde su intervención, es posiblemente una de las mejores inversiones que puede generar cualquier estado, ¿verdad? Este, y el entender, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, que hay que trascender, ¿verdad?, de la sumatoria de intencionalidades y de acciones que cada quien hace desde su marco de competencia, a trascender a una propuesta de planificación integral, ¿verdad?, entre los diferentes sectores. Creo que esto es un reto en los próximos años, por lo menos en nuestro país. Y la segunda es desde el punto de vista operativo. Creo que es fundamental el consolidar el trabajo en red y además red multinivel. Efectivamente, el abordaje de la exclusión educativa tiene que pasar, como lo hemos dicho, por los diferentes niveles, desde la persona hasta las políticas o el nivel central o estatal. Entonces, y esto tiene una serie de niveles que pasan entonces por las localidades o las comunidades, las direcciones regionales o los subsistemas nacionales, en fin, dependiendo de cómo sea cada contexto. Pero el poder generar esa articulación, esa comunicación, operativamente es básico, porque se pueden generar muy buenas políticas, se pueden generar muy buenas ideas, pero si no van acompañadas del músculo operativo que las hagan viables, pues simple y sencillamente seguirán siendo buenas ideas, ¿verdad? Entonces, creo que ahí están como esas dos claves para poderlas echar en marcha. Muy bien, Perfecto. Liz María, un último punto es que para que esto también, digamos, sea factible, tiene que estar formalizado. O sea, acá dentro de los sistemas de alerta temprana, en ocasiones faltan esos marcos normativos que los encuadren, que definan roles, que definan flujos de información, criterios, digamos, de estrategias de qué sector se va a hacer cargo. Entonces, me parece que eso también es un punto que institucionaliza la política. Thanks a lot, Fernanda. So with this idea of Muchas integral gracias, planning, Fernanda. Entonces, esta idea de la planificación integral we are going to conclude de Irving with few es words of conclusions tal by vez Dan la Wagner, conclusión que daremos. who is Dan our Wagner va a counterpart concluir. with Él es nuestro LEI, Learning Equity homólogo en la Initiative, ley, for en this la series of iniciativa de debates. equidad del So over to you, Dan, aprendizaje if en he estos wants to debates. put together a few Así que concluding te doy remarks. la palabra, Just a Dan. couple of words. First, let me thank again Sí, solo un par de IAVP. cosas. This was really an excellent webinar, and thank all the panelists. Such interesting and diverse Quiero agradecer a todos los perspectives. panelistas por todas sus perspectivas. Ha sido Learning Equity muy Initiative is interesante really pleased escucharles to hablar be sobre partner las with iniciativas de equidad en el IAP and aprendizaje. others on this, putting this webinar together. Given that we are somewhat over time, I just want to make two quick comments. It's not possible. Quiero I'd love to hacer un par de comment on each of the comentarios. papers, Me but gustó that would take too mucho esta long. necesidad, I just had a couple esta of points. necesidad One is de that since we institucionalizar la información, organize pero this primero que nada around me gustaría decir que to es some extent the importante relationship between learning organizar and todo en base a la relación dropout, entre el I'd say that aprendizaje y el Sylvia's abandono escolar. presentation, which Me led gustaría decir off, que la presentación is de something I'd Silvia like to maybe keep even habló more sobre in un mind. tema We got que into tenemos que many of the tener en cuenta. presentations were on the systemic and Había structural muchas pieces of presentaciones que exclusion hablaron from sobre education, and I la think exclusión maybe sistémica if we take en this la up again, educación. we need to Me see what parece que part learning para plays analizar in esto una vez más exclusion. tenemos que It ver didn't get quite por as qué el much attention as I would have aprendizaje liked se excluye o cómo in se our excluye. Creo que conversation today. no se visibilizó And also, mucho esto maybe I durante las really appreciated presentaciones. the También use in realmente Spanish and in mm, French of the word me exclusion, which is different than gustó cómo en las the word presentaciones dropout. en And español y we francés se habló sometimes sobre in international exclusión, meetings ¿no? like Porque en this inglés se one habla de need to pay dropout para attention abandono. En este to tipo de the kind of presentaciones tenemos que names ser that are muy given to things. If cuidadosos you con are an los English speaker nombres que les and are damos a las aware of the cosas, word ¿no? Si hablamos dropout, con you un have the hablante sense that it's the student who inglés o un hablante de we español, a blame for veces dropping out, whereas if you use parece que the estamos French and culpando a Spanish los words, alumnos you por get a more el abandono structural escolar, pero si sense usamos that it's palabras en exclusion, that it's español o en francés, nos it damos isn't cuenta que the es student una only exclusión. dropping out, No it's es el the student estudiante que being decide pushed out by abandonar
la escuela, sino que hay razones estructurales y sistémicas que obligan al estudiante a ya no ser partícipe del sistema educativo. Entonces me parece que nuestra discusión realmente ha sido muy enriquecedora, así que una vez más, gracias por dejarme hacer los comentarios finales. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Dan. Vamos a terminar ahora con tus palabras. Y también queremos decirles que hay distintos documentos de la IP que van a ser publicados pronto, uno que tiene que ver con la equidad en el aprendizaje y hay otro documento que también será publicado sobre la articulación entre los ministerios de la educación y las organizaciones de la sociedad civil para promover la equidad en los sistemas de educación. Así que manténganse al tanto de ello. Y finalmente me gustaría decir que vamos a tener nuestro tercer debate estratégico el 23 de septiembre y este tema tiene que ver con la reducción de la brecha en la educación y también una docencia equitable. Así que les pido por favor que se mantengan al tanto para atender este evento. Una vez más, espero que aprovechen sus vacaciones si van a irse de vacaciones y nos veremos una vez más el 23 de septiembre. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos nuestros panelistas y nos vemos muy pronto. Hasta luego.